Bueno, muy buenos días. Estoy muy feliz de estar acá, la verdad. También me siento un poco extraño después de 6 meses de estar dirigiéndome a ustedes a través de esta cámara y ahora estar de nuevo aquí en el auditorio de la iglesia. Lo estamos poniendo muy bello, lleno de cariño, de reformas, de organización para tener mejor espacio, mejor circulación, mejor ventilación. Todo está hermoso. Ya se lo presentaremos en los próximos días en un video que planeamos compartir con ustedes. Bueno, les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo primero de Daniel. Todavía estamos leyendo estos días Ezequiel, pero al final de esta semana entraremos al maravilloso libro de Daniel, capítulo primero. Acompáñenme por favor en la lectura de la palabra del Señor. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joaquín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos también los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenas, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales apenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por tu culpa me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardián atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz que con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Esta es, hermanos y hermanas, la palabra del Señor. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, no solo a entenderla, sino también a aplicarla. Oremos. Señor, gracias por
la linda oportunidad de estar en este lugar de nuevo, lugar que simboliza mucho para nosotros, lugar de comunión, de proclamación, de gran gozo, de alegría, de ver vidas transformadas, familias reconciliadas, de adoración al único Dios verdadero. Gracias, nuestro buen Dios, y por favor guíanos en entender esta palabra. ¿Qué nos quieres enseñar con este capítulo primero de Daniel? Y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar, particularmente hoy que queremos hacer una aplicación muy puntual y concreta para nuestra vida personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, ahí tienen pues una historia inolvidable, una maravillosa historia de la palabra del Señor. Comienza con un hecho muy triste, el cumplimiento de las profecías que se dieron a través de muchos profetas de Israel. Pero, por ejemplo, Jeremías capítulo 36 profetizó que este rey Joacim sería depuesto y que finalmente moriría y que no vería más que destrucción por haber desobedecido al Señor. La ciudad de Jerusalén es devastada, el reinado es suspendido, la cultura ha sido aplastada, el mismísimo culto del templo se ve especialmente en que los artículos de adoración a Dios del templo son llevados y puestos en la casa de los dioses de Nabucodonosor. Pero en medio de eso, una oportunidad extraordinaria para Daniel y sus amigos, que es sorprendente. Estos muchachos son llevados para ser como príncipes en ese palacio, y en medio de esa sorpresa, Daniel se le ocurre solicitar algo riesgoso, y es que no le den de la comida o no participar de los banquetes del rey Nabucodonosor. Y esta historia termina en que Dios los respalda de una manera extraordinaria, y ellos resultan ser no solo físicamente mejor que los demás, sino también en la inteligencia y el discernimiento, un tremendo respaldo de Dios, al punto que llegan a encontrarlos 10 veces mejores que todos los científicos, digámoslo así, pero también que todos esos hechiceros que tenía en esta corte pagana el rey Nabucodonosor. Bueno, ¿qué tiene esta historia para nosotros? Yo voy a hacer un ejercicio que hice muy comenzando la cuarentena, y es mostrarles cómo personalmente yo me encuentro con los textos bíblicos, y también cómo me gusta presentar esos textos bíblicos. Y si recuerdan, yo les contaba que siempre yo trato de ver en un texto bíblico cuál es la paradoja. Esto es porque la palabra de Dios siempre viene en contra de nosotros. Es decir, la palabra de Dios siempre revela algo que no funciona, algo que confronta las expectativas, las mecánicas humanas, los sueños humanos, las expectativas que tienen las personas. Entonces busco esa paradoja, como esa cosa problemática y que no cuadra allí. En segundo lugar, eso me lleva a buscar el tema o el paradigma central del pasaje. ¿Qué es lo que nos propone el pasaje en términos de un tema, de una idea central en el texto? Y finalmente creo que pasamos de una paradoja a un paradigma a una propuesta concreta que los textos bíblicos nos hacen. Y bueno, yo recuerdo eso con 3P. Pero ese será nuestro bosquejo para la mañana de hoy. Primero quiero hablarles de la paradoja, y el tema pues que hemos elegido para esta mañana es el poder descontaminante de un amor superior. Y primero uno se encuentra con una paradoja en este texto bíblico. La paradoja es que a uno le sorprende que la esperanza de Israel es dejada en unos jovencitos inexpertos, quizás hasta niños mimados de la corte de Israel. El reino ha caído y viene esta dinámica de unos jóvenes que no tienen mucho que ofrecer. Pero recuerden que esa mecánica es también la dinámica de Dios en el libro de Génesis, cuando termina con la historia de José. En el libro de Esther, en la misma historia de David frente al gigante Goliat, Dios escoge lo pequeño, lo menospreciado, lo que no es, lo que parece que no provee mucha esperanza, porque el mismo rey Joacim ha sido capturado, pero estos muchachitos de la corte son todo lo que queda. Casi que uno piensa que si se viera como una especie de reality, usted diría, ¿cómo se le ocurre que el único hilo de esperanza sean estos muchachitos de una corte?
ante un reino fallido, una ciudad sitiada y arrasada, un culto deshabilitado, nos presenta como la alternativa a unos jóvenes inexpertos. Sí, eran apuestos y parece que tenían algunos dotes, pero estaban enfrentándose al aparentemente todopoderoso imperio babilónico. En segundo lugar, son jóvenes que también muestran esta paradoja de jóvenes que tienen un privilegio, pero que arriesgan ese privilegio. Tienen el privilegio de estar en la corte del rey, pero hacen algo que si usted estuviera escribiendo el libreto diría, ¿cómo se le ocurre hacer eso? El mismo Aspenas le hace pensar a Daniel que si contraría la orden del rey de comer de su banquete, él perdería la cabeza, y aún así Daniel prosigue con su plan de poner en riesgo un privilegio extraordinario. Recuerden, a propósito, que el libro de Esther comienza con una reina que no se quiso presentar al banquete y eso le costó todo lo que tenía. El tercer aspecto de esta paradoja es que son jóvenes que son presentados como los que van a enfrentar las tentaciones y van a resistir a la seducción de un imperio mundial como era el gran imperio babilónico. Unos datos sobre Babilonia para que entiendan la fragilidad de estos jóvenes ante esa realidad. Es como jóvenes traídos de un pequeño pueblo, alejado en las montañas y puestos en la capital del mundo del momento. Babilonia, dicen los historiadores, tenía una muralla era una muralla que tenía 100 puertas. Ahora, algunas de esas puertas se conservan, como la famosa puerta de Ishtar, localizada en este momento en Berlín. Puertas inmensas, y esas puertas eran conectadas por una muralla en la que podían cabalgar encima de esa muralla hasta 4 caballos con sus carruajes. Heródoto, el padre de la historiografía, dijo esto de Babilonia: no hay ninguna otra ciudad que se le aproxime en magnificencia. La ciencia, la innovación, la tecnología, los lujos. Ustedes recordarán que una de las 7 maravillas del mundo antiguo estaba localizada precisamente en esa ciudad, los famosos jardines colgantes de Babilonia, una ciudad de 250,000 personas, donde algunos historiadores ubican allí mismo la Torre de Babel. Y notes, a esa ciudad llegan 4 muchachos después de haber pasado por el hambre de un sitio, porque la ciudad de Jerusalén fue sitiada y amenazada. Y esto es lo que nos presenta el texto como la esperanza de la continuidad de la promesa mesiánica, de la fe de Israel. Es paradójico que Dios ponga precisamente a una persona como Daniel y sus amigos en una situación así. ¿Pero por qué? Porque el texto nos quiere comunicar un paradigma muy puntual. Y el paradigma de este capítulo es muy evidente, es el paradigma de la abstinencia, de la abnegación, del autocontrol, de la autorregulación. Lo inesperado está precisamente conectado con el paradigma. Estos muchachos, en vez de llegar a la corte del rey Nabucodonosor y pensar, vamos a aprovechar esta oportunidad, hacen un ejercicio de abstinencia. Y este es el paradigma, y quiero decirlo así, ya rapidito, ¿no? La vida cristiana no es posible sin la abnegación. Es decir, la nueva forma de pensar que nos quiere introducir este texto es que para poder vivir la vida cristiana, la vida espiritual que nos presenta el reino de Dios y el evangelio, es preciso que incorporemos dinámicas prácticas y concretas de abnegación. Tener una fe
que nos hace decirnos a nosotros mismos, no, todo el mundo lo hace, pero yo no. Podría ser hasta legítimo, pero yo no. Y esto pues es mucho más sorprendente si usted se da cuenta que es el comienzo del libro. Cuando se escribe el libro de Daniel, posiblemente una autobiografía. Lo más importante, lo que cambia la historia, lo que hace la disrupción, el paradigma, no son los sueños extraordinarios de Daniel, no son las visiones, no es el horno de fuego, ni la cueva de los leones, estas grandes liberaciones o el ascenso social y político de Daniel. El paradigma es la abnegación, el autogobierno, la autorregulación. Lo que pasa en este capítulo de la Biblia es que Daniel está viviendo esto que algunos llaman el desmarcarse, el decidirse a ser diferente. Y yo creo que esto aplica muy especialmente para ti, joven y señorita. ¿Tu sueño es realmente ser diferente o copiar a otros? ¿Estás desmarcándote de las tendencias o estás realmente corriendo con el flujo de la sociedad, de las redes sociales, etcétera, etcétera? El ser diferente. Entendamos bien este paradigma, porque creo que si no lo entendemos bien no vamos a poder aplicarlo a nuestra vida. La abnegación de la que nos habla este texto de la palabra del Señor no es sencillamente, Daniel, absténgase de todo lo malo y le irá bien. Y eso podría ser citando a Primera de Tesalonicenses 5:22, absténganse de toda especie de mal. Pero noten, no es así. Porque en primer lugar, Daniel no se está absteniendo de algo malo. No era malo comer la comida del rey. De hecho, más adelante van a encontrar en el capítulo 10 que le está comiendo ya la comida del rey. En segundo lugar, no era abstenerse de todas las cosas, sino de una cosa puntual y estratégica que escogió Daniel para abstenerse. Piense conmigo eso por un momento. El texto no nos da muchos detalles sobre por qué Daniel decidió abstenerse, y posteriormente sus amigos con él, de la comida y del vino del rey. No nos da muchos detalles y yo creo que eso es intencional. No creo que se refiere a la comida kosher que los judíos consideran que debe ser preparada de cierta manera y hay cosas que no deben comer. Él no estaba practicando la disciplina de kosher. Él estaba sencillamente decidiendo dos cosas del banquete del rey que no tenían. Ahora, piense por un momento, la comida del rey en las cortes antiguas era mucho más que sencillamente comida. Realmente lo que el rey estaba tratando era de inculturizarlos, de implantar en estos muchachos una cultura, no solo culinaria. Se trataba también de asistir a los banquetes del rey, se trataba de aprender las disciplinas, las horas de comida, con quién se comía, qué se hacía durante esas comidas. Y es precisamente ahí donde podemos encontrar un poco más claridad de este paradigma. Daniel decide abstenerse de ver y hacer algunas cosas que se hacían en esos banquetes. Se sabe que en esos banquetes orientales pasaban muchas cosas más que sencillamente comer. Algunos historiadores piensan, por ejemplo, que cuando Vasti no atiende el banquete que el rey Artajerjes había brindado en su honor es porque ella debería ir desnuda. Y era muy posible que en esos banquetes sencillamente ponían las mujeres más bellas a que desfilaran desnudas delante de todos sus invitados. El rey Herodes, por ejemplo, es en un banquete que decide matar a Juan el Bautista y traen la cabeza sangrante todavía en pleno banquete. Habían cosas grotescas que pasaban en esos banquetes y Daniel también está decidiendo no participar de eso. También es posible que está decidiendo no participar del roce social que podría comprometer sus valores y el amor por su pueblo. Había un roce social, allí se conocían los dignatarios, los ministros y las grandes personalidades de aquel imperio. Y también Daniel creo que se estaba absteniendo de aprovecharse de los lujos de aquella situación, sabiendo que su nación, su ciudad, su pueblo, sus familiares estaban sufriendo. En otro momento había una disciplina de ayuno, si me permiten el término, de mortificación de la carne que opta
y que precisamente se convierte en el paradigma que nuestro texto quiere introducir. Permítame poner un ejemplo contemporáneo. Sería como si un senador verdaderamente cristiano, que quizás fuera también pastor, cosa que a mí no me agrada en absoluto ni me parece conveniente, pero que todavía recibiera los beneficios de ser pastor y su salario, renunciara a su salario en el Senado, renunciara a ir a los cócteles de roce social y renunciara a hacer lobby para pedir favores políticos para él o para otros, con el afán de concentrarse en su trabajo legislativo, que es lo que debe hacer, y tratar de ser el mejor testimonio para la situación. Esa era la cosa estratégica que Daniel encontró en abstenerse de la comida y del vino del rey. Ahora, Daniel parece que estudió esto muy bien y lo compartió con sus amigos y decidieron hacer esta actividad. Bueno, ese es el paradigma. El texto nos entrega un paradigma para la vida cristiana y nos dice: la vida cristiana no es posible si pretendemos caminar en el mundo y ser igual que los demás. La vida cristiana no es posible a menos que haya en nuestras vidas elementos en los que nosotros vivimos la abnegación, la negación a nosotros mismos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo ya nos enseñó: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Ahorita quiero leer con ustedes ese texto porque me parece muy importante. Tome su cruz cada día. Hay una dinámica cotidiana en esto de la abnegación y por supuesto la propuesta es la abnegación, pero noten que también esa propuesta hay que entenderla bien. No se trata de que el texto sencillamente nos esté diciendo: sigan el ejemplo de Daniel. Bueno, para muchos es así porque ha salido mucha literatura hablando de los ayunos de Daniel. Hay 2 ayunos de Daniel en su libro. Algunos de hecho proponen una clase de vegetarianismo cristiano a partir de estos textos. Pero creo que el texto quiere ir a algo mucho más profundo, que sencillamente decir: copien a Daniel en su dieta alimenticia. Miren que la propuesta viene de alguien que no es ni un profeta, ni un sacerdote, ni un rey. Eso ya en sí mismo es sobresaliente en este periodo de la historia del pueblo de Dios, cuando las personas de mayor influencia, de mayor fidelidad en el reino de Dios son personas laicas, personas que no hacen parte del clero, de los profetas, de los sacerdotes o de los mismos reyes. Son personas del común, que de hecho muchos de ellos, como Nehemías y Daniel, sirven como políticos dentro de un país extraño que los había avasallado. Así es pues que es muy importante pensar que este paradigma va mucho más allá a proponernos algo que una simple dieta alimenticia. Hay 7 cosas que observamos en la vida de Daniel y cómo Daniel llegó a vivir la abstinencia, la abnegación, la autorregulación y el autogobierno. Y yo les ruego que por favor me sigan esto porque me parece que es muy importante. Y al final le quiero decir que es que el cristianismo no se trata de fuerza de voluntad. Y notemos que en este caso de Daniel es muy claro que todo esto apuntaba a algo especial que pasaba en su corazón. En primer lugar, ese amor superior que lo llevó a la abnegación parte de una resolución en su propia vida. El verso 8 nos informa: Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey, una propuesta en su corazón. La Reina Valera traduce: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Noten que una gran diferencia entre la traducción de la Nueva Internacional y la Reina Valera es que la Reina Valera introduce la palabra corazón, y en ese sentido la Reina Valera es un poco más fiel al original, porque la palabra corazón sí está en el texto original. Esa misma palabra que se repite solo 2 veces en el libro de Daniel, la leeremos en el capítulo 10.
es la palabra corazón. En ese sentido, lo que está haciendo Daniel es ser el joven de Proverbios. El joven de Proverbios, a quien al final del libro sus padres le dicen: dame, hijo mío, tu corazón. Es la misma palabra. Algo tiene que pasar en el corazón de la persona que decide abnegarse, abstenerse de algo que quizás todo el mundo hace, que es legítimo, pero que su relación con Dios lo va llevando a la disciplina de la abnegación como un camino de fe. Precisamente en el libro de Proverbios hay un texto sobre esto de los banquetes. Déjeme leerlo con usted, porque cuando uno mira más de cerca la vida de Daniel, uno se da cuenta que Daniel es presentado en su libro como el joven de Proverbios, el joven que llegó a dejar que la palabra y el temor de Dios gobernaran sobre su corazón. Miren el capítulo 23 de Proverbios, verso 1 al 3. Este es un consejo para el joven, ¿no? Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Es casi escrito para describir lo que estaba pasando en el corazón de Daniel. Daniel se propuso en su corazón. La segunda cosa que hace Daniel es que publicó su decisión. No lo guardó para sí mismo. Él había podido hacer la comida del rey a un lado y prepararse sus vegetales en casa. Él quería que otras personas supieran lo que él estaba haciendo. Publicó su decisión. Cuán importante es que publiques tus decisiones, porque algunos se lo guardan muy en el corazón, ¿no? Me encanta ver esos jóvenes que han decidido llegar al matrimonio sin haber jugado con cosas sexuales. Y aún algunos de ellos se compran un anillo especial o un collar, qué sé yo, para decirle a los demás: este es mi compromiso. Muchos también lo publican en sus redes sociales: me he comprometido con Dios en este nivel. Y cuánto lamento cuando reviso a veces, porque a veces reviso, como pastor yo a veces reviso cómo son tus redes sociales, y noto que no hablas nada que sea trascendental, que sea de Dios, que hable de tu compromiso con Dios. Por el contrario, comentas muchas otras cosas. En tercer lugar, Daniel perseveró. Ustedes notarán que el verso 9 y 10, Daniel se acerca apenas a pedirle que por favor le permita abstenerse de comer esa, y apenas le dice: no, no puedo, porque si no me cortan la cabeza, y nombra pues después como una cuadrilla de ellos para ser cuidados por otro jefe, y persevera Daniel, sigue perseverando, no resignó ante los obstáculos, no se conformó con un primer no. Posiblemente tuvo algunas veces que consumir esos alimentos porque se sentía obligado a hacerlo, pero siguió perseverando hasta que consiguió la abstinencia que él quería. En cuarto lugar, participó de una comunidad. Ustedes notan que la primera solicitud en este texto la hace Daniel directamente al jefe, pero la segunda solicitud él ya está acompañado de una comunidad. Y un dato curioso allí es que la segunda solicitud que Daniel hace en el verso 13, en el verso 12 en adelante, es ya una solicitud un poco diferente, y pareciera, mi impresión es que la segunda solicitud que le hace al otro jefe es ya más inteligente, más clara, y posiblemente es influida también por sus amigos, porque ya no es la solicitud solamente de Daniel, es la persona que busca una comunidad ante la presión de grupo que te da el mundo. Tú tienes la alternativa de crear comunidad con otros que te apoyen en la fe. Es decir, tú no participas de una iglesia cristiana sencillamente por lo que recibes. Tú participas de la comunidad cristiana porque juntos nos acompañamos, juntos vivimos la fe, y juntos nos damos y recibimos y nos apoyamos los unos a los otros. Y evidentemente Daniel es apoyado por estos tres compañeros, y eso hace
que la solicitud tenga mucho más peso. En quinto lugar, Daniel presenta una prueba. De hecho, él mismo se pone a prueba. Él mismo dice, pruébenos 10 días. ¿Qué característica tiene esta persona que hace una resolución que dice, yo estoy dispuesto a ponerme a prueba? Pruébeme. Si yo voy a ser fiel en esto a mi Dios, yo voy a caminar en esta disciplina con mi Dios, yo voy a pasar tiempos especiales de ayuno o en cualquier otra disciplina espiritual como la oración, la vigilia, la lectura bíblica, cualquiera de estas, y pruébeme. Le dice al mundo, no a la iglesia, al mundo, pruébeme. Yo quiero mostrarle que mi fe tiene una repercusión clara sobre mi propia vida. En sexto lugar, padeció la prueba. Algunos de los proponentes de los ayunos de Daniel y del vegetarianismo de Daniel y de una forma de ascetismo de Daniel, no dejan ver que realmente esto fue costoso para él. Aquí tenemos a un muchacho dándonos un ejemplo de abstinencia mayor. No podemos decir que esos manjares no eran apetitosos. Imagínense, esta era la capital del mundo. Habacuc, en el capítulo 1 de su profecía, nos pone el ejemplo de Babilonia como una gran red que es tirada sobre todas las naciones y que en su red recoge todo lo mejor de todas las naciones y lo trae a Babilonia. Es decir, lo que había ya era lo mejor de comida, lo mejor de vestido, lo mejor de arte, de entretenimiento. Y este muchacho es capaz de decir, no, aunque me cueste, aunque haya deleite y placer en eso, decido no hacerlo. Pero especialmente cuando miramos el séptimo componente de esta disciplina de Daniel, que la verdad es el que más me encanta. Daniel lo hizo por otra persona. Daniel realmente no hizo esto por él. No estaba tratando de entrenar su cuerpo como muchos atletas que se imponen disciplinas rigurosas. Daniel lo hizo realmente por otra persona. Y para mostrarte eso, que Daniel lo hizo por otra persona, yo necesito realmente llevarte a otro texto de la palabra del Señor, si me permites, allí mismo en el libro de Daniel, en el capítulo 10, donde precisamente Daniel practica de nuevo un ayuno riguroso como este. Entendemos un poco más qué fue lo que jalonó a Daniel hacia esta realidad de la abnegación y de la abstinencia, como la propuesta que nuestro texto nos hace. Vengan conmigo, por favor, aquí al capítulo 10 del libro de Daniel. Es un encuentro que Daniel tiene con, según la mayoría de estudiosos, con un ángel por lo menos, pero también con una cristofanía, con una manifestación preencarnada del Señor Jesucristo. Capítulo 10 del libro de Daniel, verso 2. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí, ahí lo tienen, nada especial. Comió, pero no comió nada especial. Especifica, ni probé carne ni vino. Es decir, ya estaba comiendo carne, pero este fue otro ayuno que hizo. Ni usé ningún perfume, cosa que era muy apreciada en aquella época. Casi que medía la calidad de una persona en sociedad, el perfume que tenía. Verso 4, el día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, se fue a la orilla de un río en ese periodo de ayuno, levanté los ojos y vi ante mí un hombre vestido de lino. Ahí está una cosa muy importante. El ayuno le permitió una nueva visión, con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio, su rostro resplandecía como el relámpago, sus ojos eran 2 antorchas encendidas, sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido, su voz resonaba como el eco de una multitud. Esto es el libro de Apocalipsis, la visión de Juan también lo vio así. Verso 7, yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. ¿Cuánto nos recuerda algunas de las manifestaciones de Jesús? Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Noten este dato que es muy importante. Las fuerzas me abandonaron.
palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento, una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo: levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo: miren qué maravilla esto. No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste. La palabra y propusiste es la palabra corazón. Dispusiste tu corazón. Fue escuchado desde el primer día que te propusiste, dispusiste tu corazón, ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella: estoy aquí. Noten, él había apartado tiempo para abstenerse de unas cosas, buscar al Señor, y en respuesta a eso dice: estoy aquí. Verso 13. Durante 21 días el príncipe de Persia, le cuenta a este ángel, se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. No voy a entrar en eso, que es maravilloso pensar en esas dimensiones de guerra espiritual que los ángeles hacen a favor del pueblo de Dios. Verso 14. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. No nos dice que comenzó a hablar hasta este momento, que dice: y le dije que a mí había estado hablando conmigo: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Noten, todavía sigue sin fuerzas. Verso 17. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Noten esto. Si no tenía coronavirus, pero apenas podía respirar. Verso 18. Una vez más, él de aspecto humano me tocó, segunda vez que lo toca. Miren este encuentro extraordinario de una persona que se abstiene para buscar de Dios, y viene una manifestación especial de Dios sobre su vida. Me tocó y me infundió fuerzas, al tiempo que me decía: esta palabra es extraordinaria, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije: ya que me has reanimado, háblame, Señor. ¿No les parece muy hermoso esto? Hay muchas cosas que decir sobre ese texto, pero esto es lo que quiero enfatizar. Es decir, este joven proverbial se dispuso en su corazón, perseveró, avanzó, hizo comunidad, todo eso. Pero ¿por qué finalmente? Porque la abstención nacía de un corazón que tenía una relación con Dios y procuraba encontrarse con Dios en medio de la experiencia de la abstinencia. Yo sé que usted ha visto la abstinencia como una cosa muy dura en la vida cristiana, pero la abstinencia consigue en el caso de Daniel tanto debilitarlo como fortalecerlo. Debilitarlo porque evidentemente quedó sin fuerzas, pero fortalecerlo porque se encontró con el Dios que lo tocó 2 veces, que le habló, que le consoló, que respondió a sus peticiones. El poder descontaminante de un amor superior. Daniel descubrió que en esa cultura había tantas cosas seductoras para él. Notó que había tantas cosas que respondían a los apetitos de su carne, y la única alternativa que encontró fue retirarse, especialmente en la abstinencia, para buscar a Dios, buscar el Dios que le hacía tomar esas decisiones. Fue a partir de una relación con Dios que dispuso su corazón para no contaminarse, que avanzó, perseveró, creó comunidad, porque lo hacía por una relación con Dios. Quizás la mejor ilustración que se me ocurre, podrían haber otras maravillosas, pero francamente la mejor ilustración que se me ocurre es un poema
que viene de la poesía popular y folclórica. Los que somos un poco mayores recordamos ese poema porque declamado por muchos juglares de nuestro pueblo como el indio Rómulo recientemente fallecido o el indio Duarte, famoso juglar argentino, nos hacía vibrar, temblar, llorar con esas poesías tan populares y tan llenas de la idiosincrasia y del vocabulario y de nuestra alma popular. El poema al que me refiero es el poema que se llama ¿Por qué no tomo más? Por supuesto, yo no les voy a declamar el poema, ni siquiera lo voy a leer. Les cuento rápidamente que el poema comienza con un mozo Julián que entra al bar y los paisanos lo invitan a beber y él dice, no, no, señores, no tomo. Ellos insisten, ¿por qué no? Todos los hombres tomamos. Finalmente Julián les dice, ¿usted quiere saber por qué yo no tomo más? Y entonces les cuenta la historia de que a él se le murió su amada Juana en el parto de su único hijo y que esa lo deprimió tan profundamente que se dedicó al licor. Y en una de esas ocasiones, un niño mal vestido con harapos, aguantando hambre en la posilga en la que vivían, le dice, papá, pero usted no ve cómo estamos viviendo y usted se toma la platica en el trago y se gasta lo que necesitamos. Y entonces él casi golpea al muchacho y le dice, es que yo tomo para ver a mi Juana. Bueno, ahí está, pues, oh, mi Juana. Y entonces le dice que cuando yo tomo yo la veo a ella. Y tomaba como para consolarse. Bueno, pasan unos días más tarde que él llega a la casita donde vivía con su muchacho y Julián encuentra a su niño totalmente embriagado, perdido en una borrachera y le pregunta, amigo, ¿pero qué está haciendo usted? Si es un muchacho, y le dice, papá, no me diga nada, que es que yo estoy tomando para ver a mi mamá. ¿No? Entonces ahí termina el poema y Julián le dice a los mozos que hay allí en la taberna, ahora saben ¿por qué no tomo más? Noten que en ese poema, Julián está dejando de hacer una cosa, tomar, que es de machos, que podría ser apetecible todavía para él, por una relación, por la relación con su hijo. Está dejando de tomar por la convicción de arrepentimiento que surge de unos errores que él cometió en el pasado. Y está dejando de tomar por los intereses de ese muchacho que él quiere criar y darle un mejor ejemplo. ¿Por qué un texto como estos te dice, dime de qué te estás absteniendo tú hoy en día? Que quizás todo el mundo lo hace, es legítimo, tienes el dinero, el tiempo, el deseo, la juventud, lo has hecho antes. Y te voy a leer estos textos de la palabra del Señor. Comienzo con el texto de Lucas capítulo 9, verso 23, que ya lo mencioné. Dirigiéndose a todos, Jesús declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y que me siga. ¿A qué te estás negando? ¿A qué cruz estás tomando todos los días? El siguiente texto que quiero leerte es 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Este es San Pablo, que considera esto fundamental para su vida y para su ministerio. Verso 27. Más bien, dice San Pablo, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Dime, mi hermano, dime, mi hermana en Cristo, ¿qué estás dejando de hacer por amor a tu Dios? El himno antiguo decía, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Bueno, les quiero leer también Juan capítulo 3, verso 30, que esto fue la disciplina de Juan el Bautista, y me encanta mencionar a Juan el Bautista porque precisamente el último de los profetas del Antiguo Testamento tiene esta frase maravillosa, capítulo 3, verso 30 de San Juan. A él, a Jesús, le toca crecer y a mí
menguar. Y para leerles otro texto bíblico de la mayor importancia, Hebreos capítulo 12, verso 11, Hebreos 12, 11. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Nuestro texto nos está diciendo que el factor más determinante de Daniel no fueron sus grandes visiones o el poder milagroso que lo protegió del foso de los leones o a sus amigos del horno de fuego. Que la cosa más extraordinaria que le pasó en su vida fue que aprendió a negarse a sí mismo por amor a su Dios. Bueno, en la aplicación, para terminar nuestra exposición de la palabra, yo quiero hacer una aplicación en primer lugar para los que todavía no son seguidores de Jesucristo. Yo no quiero que usted piense que el cristianismo es como una religión basada en los esfuerzos humanos. La fe cristiana no es una religión basada en esfuerzos de la voluntad, sino una relación milagrosamente establecida entre dos enemigos. Yo no quiero que usted piense que para llegar a ser hijo de Dios lo que usted tiene que hacer es abstenerse de muchas cosas malas. Porque lo que vemos en este texto es que ese muchacho se abstuvo de muchas cosas malas y de muchas cosas para buscar a Dios. Fue después de tener una relación personal con Dios en Cristo. Es en virtud de que somos reconciliados con Cristo, habiendo sido enemigos de Dios, que nosotros podemos decir no a muchas cosas de esta vida para buscar especialmente a Dios. Y que eso se convierte en una cosa tan estratégica y tan importante en nuestra vida, que la vamos a seguir haciendo dentro de la dinámica de las disciplinas espirituales. No es por obras para que nadie se gloríe. No piense que el texto le está diciendo, cambie su rutina alimenticia para que Dios lo bendiga. El texto le está diciendo evidentemente que esa cantidad de disciplinas no son posibles para nosotros a menos que el mismo Dios, en esta relación maravillosa que Él establece por el Espíritu Santo, nos dé el poder y la capacidad para hacerlo. A eso se refiere Pablo en el capítulo 8 de Romanos, cuando en su comienzo dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de tal naturaleza, pero que los que viven conforme al Espíritu fijan su mente en los deseos del Espíritu. Y nos explica que esa vida en el Espíritu no se consigue por esfuerzos que nosotros hacemos, sino porque hemos sido redimidos, perdonados y traídos a una relación nueva con Dios mediante la obra perfecta de Cristo. Pero también quiero hacer una aplicación para todos mis hermanos y hermanas. En primer lugar, yo quiero decir que cada uno de nosotros debe buscar, como Daniel, áreas estratégicas de su vida en las que debe abstenerse. Debilidades tales como la ira, la vanidad, la comida, la curiosidad, el negativismo, la pereza. Siempre para llegar a esta dimensión de Daniel, de la abnegación como una experiencia de encontrarnos y de profundizar nuestra relación con Dios, como una forma de debilitar nuestra carne y una forma de fortalecernos en el Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros debe ir por estos 7 pasos, y tomar una resolución en su corazón, como lo hizo Daniel, y publicarla, y perseverar, y participar en comunidad, y padecer lo que eso signifique, pero finalmente hacerlo para el Señor. Y sabiendo que cada uno debe hacer eso, yo sí quiero hacerles una invitación a la abstinencia, al autocontrol, la autorregulación, como un resultado de nuestra relación con Cristo. Y me refiero particularmente, porque quiero ser muy específico, a estos aparaticos como el que yo tengo aquí.
el uso de nuestro teléfono móvil. Lo digo yo también que lucho con este asunto. Las estadísticas son abrumadoras, sobra decirlos. El promedio mundial es 11 horas en contacto con este aparato. Algunos dispositivos ya están inclusive informándonos y a veces usted quita eso para no darse cuenta cuántas horas, no necesariamente trabajando, yo sé que algunos trabajan o trabajamos con esta clase de artefactos, pero solo para mirar tus redes sociales y se convierte en una adicción. Y la propuesta es esta, yo no quiero desgastarme en más y más exhortaciones sobre eso, porque me parece que también estos aparatos traen cosas muy buenas. De hecho, nos estamos pudiendo comunicar, nos dice nuestro equipo de medios, que el 70% de los que estamos viendo este programa en este momento lo vemos por un dispositivo móvil o un celular, como lo llamamos. Pero yo quiero invitarte a practicar el 1.7 que nos propone los 10 mandamientos, que nos dice que hay un día en la semana que debemos descansar y buscar al Señor. Entonces yo quiero proponerte que tomes un día en la semana para no tocar este aparato, o quizás solo tocarlo para las llamadas telefónicas, pero no usarlo para mirar tus redes sociales. ¿Estarías dispuesto a hacer ese ayuno, esa abstinencia, esa abnegación? Como te he dicho, hay otros temas que seguramente debes considerar. La lista puede ser infinita porque cada uno de nosotros luchamos con cosas diferentes, pero este tema en particular es un tema que creo que a todos nos apela. Ese hashtag, yo me abstengo, quisiera que circule entre nosotros y que podamos publicar de qué cosas nos abstenemos. Yo comencé este viernes pasado a decir, voy a publicar el viernes, que es mi día de descanso, no voy a tocar ese celular, voy a descansar de él. Voy a abstenerme de eso para buscar especialmente a Dios y para que mi mente y mis emociones descansen de todo lo que esta tecnología produce. Te invito especialmente a eso. Y le pido al Señor que te dé también luz en otras áreas de tu vida en las que Dios te llama a vivir la experiencia de Daniel, desde una relación con Cristo, resolver en tu corazón y vivir esos pasos, pero sobre todo para afirmar que lo haces por Él. Lo haces por Él. Oremos.